La meritocracia no existe y hay que abrazar el fracaso. Escuchamos estas cosas con cierta frecuencia. Merece la pena hablar sobre todo ello porque hay muchas equivocaciones en esas frases. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y por supuesto por darle un me gusta a este vídeo. Repetimos con cierta regularidad algunos mantras que se nos venden desde los medios de comunicación o los partidos de izquierda, y uno de ellos es muy típico ahora, que es este de no existe la meritocracia. La meritocracia es falsa, no hay meritocracia, ¿no? Y primero cometen muchos errores cuando dicen eso. El primero y más importante es que, fijaos que cuando alguien como Íñigo Errejón dice que no existe la meritocracia, está negando el propio hecho de que él es un ejemplo de haber llegado a un puesto de responsabilidad por mérito, no por ningún otro factor, ¿no? Es curioso, porque lo más interesante de esta gente que dice que no existe es que no sabe qué es la meritocracia. No. La meritocracia no es que si trabajas mucho o te esfuerzas mucho te va a ir bien siempre y a todo el mundo. Para nada. La meritocracia es un sistema en el cual las personas van ocupando puestos de responsabilidad en base a su mérito y no a otros factores, sean de riqueza o lo que tiene que ver con su posición de patrimonio. Eso es lo más importante y la propia democracia lo demuestra. Pero, claro, el primer error es que ellos dicen, no, porque no existe la meritocracia porque aunque te esfuerces mucho, no te va a ir bien. Es que la meritocracia no significa que si te esfuerzas mucho te va a ir bien. Lo que significa es que si trabajas, haces una labor válida y tu trabajo genera unos frutos, tienes muchas más posibilidades y además que vas a tener acceso a mayores oportunidades. Por ejemplo, es decir, si yo me esfuerzo mucho y me paso horas y horas y días y meses trabajando sin parar para componer una canción, para cantar o para hacer una labor artística, pues efectivamente no voy a tener éxito. Y eso no significa que no exista la meritocracia, significa que yo no tengo un talento artístico y, más importante todavía, significa que incluso si hago una canción o pinto un cuadro o hago una escultura, ustedes, los que lo juzgan, lo compran y lo validan, no les gusta. ¿De acuerdo? Eso es el valor, ¿eh? El valor. Y el valor no es objetivo y no es una función directa del trabajo. Para Paul McCartney, escribir una canción es mucho más sencillo que para mí, ¿eh? Y yo, por lo tanto, tengo que pasar muchísimo más tiempo si supiera hacerlo. Eso no significa que no exista la meritocracia. Por lo tanto, es muy importante entender que no significa, claro, es que por mucho que trabajes y por mucho que te esfuerces, no vas a tener éxito. Eso no es cierto. Eso, para empezar, no es cierto. Porque está asumiendo que no vas a ser rico o que no vas a ser famoso o que no vas a ser un líder absoluto. Pero lo que es una garantía es que si trabajas, te esfuerzas, haces un trabajo valioso y reconocido, etcétera, vas a tener muchas más oportunidades. Las oportunidades te van a aparecer cuanto más trabajes. El concepto de es que ha tenido suerte, no es cierto. Cuanto más trabajas resulta que más suerte, entre comillas, te aparece. Pero también es muy importante entender esto. Imaginemos, por ejemplo, que lo que ellos dicen es cierto, que no existe la meritocracia y que por mucho que te esfuerces no vas a conseguir nada y que te tienes que entregar a lo que te conceda el Estado para sobrevivir.
Vamos a entender bien ese concepto. Lo primero, no haces el esfuerzo, no trabajas, no te dedicas, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y entonces, por supuesto, no te aparece ninguna oportunidad. Mucho más importante, y esta es la clave, ¿por qué te dicen que no existe la meritocracia? Porque te lo está diciendo, primero, una persona que es un ejemplo de meritocracia en la gran mayoría de los casos. Muchos de estos periodistas, economistas y políticos que te dicen que no existe la meritocracia, dices, pero un momento, ¿cómo ha llegado usted donde está con la influencia que tiene y con el poder que tiene? ¿Cómo ha llegado usted al nivel de influencia como cantante, como actor, como actriz, como cualquiera de ellos? Así por casualidad, ¿ha tenido usted mucha suerte? ¿Ha sido usted la única persona que ha tenido suerte? ¿Cómo es que usted no es un ejemplo de meritocracia? Pero además, si tú decides, bueno, me voy a entregar a abrazar el fracaso. El fracaso no deja de ser una oportunidad para aprender de tus errores, pero claramente abrazar el fracaso y considerar que el fracaso te define es en sí mismo la receta para convertirte en un cliente rehén, que es lo que busca el socialismo. Lo que busca el socialismo al final es que tú no seas un individuo y que seas un cliente rehén dependiente del Estado. Por lo tanto, tiene que venderte tres cosas. La primera, que por mucho que trabajes no vas a conseguir nada, así que no lo hagas. Ahí está la clave, no lo hagas porque ya eres un cliente rehén. Bien. Segundo, por mucho que trabajes, etcétera, a lo mejor va y resulta que te va bien. Pero entonces, mi querido amigo y mi querida amiga, resulta que tú eres un ser extractivo, malvado y antisocial. ¿Por qué? Porque te conviertes en los ricos, te conviertes en el enemigo. Y entonces no puede haber sido por tu trabajo, no puede haber sido por lo que has aprendido de tus fracasos, no puede haber sido por tu capacidad de encontrar cuál es el valor que genera tu trabajo y dónde está tu valor añadido, sino por casualidad. Por casualidad o porque te viene regalado por tus padres, ¿no? Me da exactamente igual. Por otro lado, número 3, imagina por un momento que ellos tuvieran razón, que no existe la meritocracia, que no hagas nada y no te pongas en valor como persona y como individuo. ¿Y qué es lo que consigues? Absolutamente nada en cualquier caso. La autorrealización como personas incluye las dificultades de llevar a cabo nuestros proyectos y equivocarnos. Claro que sí, claro que sí. Y precisamente el hecho de que en nuestro país, en nuestros países, en Latinoamérica, etcétera, hayamos visto a personas que han llegado a lo más alto desde lo más bajo, veamos constantemente ejemplos de empresarios, de influencers. Estos influencers que dicen que no existe la meritocracia son un ejemplo de meritocracia, además de la meritocracia más darwiniana, que es la de las redes sociales, que es la que es empírica, absoluta y clara. Un influencer que está generando una cantidad de dinero muy importante vía sus vídeos de YouTube, vía sus vídeos en TikTok, vía su influencia en redes sociales, es en sí mismo un ejemplo de meritocracia que ha conseguido llegar ahí vía trabajo, comparado con los miles y miles y miles de personas que hay que están intentando hacer lo mismo y no lo consiguen. Ahora, esas personas que están intentando hacer lo mismo y no consiguen exactamente lo mismo, el error es decirles que no existe la meritocracia y que abandonen. Es una manera, no es un error, es un objetivo y es una estrategia, es una manera de eliminar competencia y de generar clientes rehenes, generar personas que estén subyugadas y que estén, con la cabeza agachada ante el poder político que acumulan estas otras personas que han llegado por meritocracia. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque un músico, un cantante, un economista, un ingeniero, etcétera, trabajando duro,
no llegará probablemente a ser Paul McCartney o llegará a ser Robert Plant o llegar a ser, yo qué sé, Taylor Swift, etc. Pero negar que Taylor Swift, por ejemplo, es un ejemplo de meritocracia es una broma. Es una broma. Pero además, lo que hay que entender es que aunque tú no llegues a esos niveles de popularidad, éxito y riqueza de los líderes, eso no significa que el mérito que generas no tenga un valor en la sociedad y tenga un valor para ti y tenga un valor comparado con los demás. Es decir, el esfuerzo, el trabajo bien hecho, el valor añadido, que es lo que te da realmente una diferencia con respecto a los demás, claro que existen y claro que son factores diferenciales que solamente se consiguen trabajando, equivocándote, aprendiendo de los errores, volviendo a intentarlo, siguiendo trabajando, siendo una persona que va evolucionando. En realidad, la meritocracia es precisamente lo más equitativo que hay. Claro, te dicen, no te preocupes, olvídate de todo porque el sistema ya te está convirtiendo en una víctima. Tú eres una víctima de un sistema que no te va a dejar funcionar. Y te lo está diciendo una persona que ha llegado allí precisamente con ese sistema. Curioso. Pero lo más interesante es que debes entender, en cualquier caso, que la alternativa a trabajar y buscar generar tu valor añadido y la cantidad de valor añadido que tú ofreces a la sociedad y que la sociedad valora de ti, la alternativa, que es la de, entre comillas, abrazar el fracaso y entregarte a que no hay ninguna otra opción, es simplemente la garantía de la mediocridad y del fracaso. Es decir, cuando tú te equivocas una vez y aprendes de ello, puedes crecer y puedes levantarte y puedes ser mucho más productivo y generar mucho valor añadido. Y estas personas, además, curiosamente, estas personas que te dicen que no existe la meritocracia son ejemplos de que existe. No solamente son ejemplos de que existe, sino que además lo que te están diciendo si te dicen que no existe la meritocracia es que no te esfuerces, que te conviertas en un cliente rehén, que salgas de la carrera y por lo tanto que seas dependiente. Y además de ser dependiente, que sepas que eso sí es la garantía del fracaso continuo. La garantía del fracaso continuo es darte cuenta de que no existe la fórmula del éxito. Claro que no existe la fórmula del éxito, pero lo que sí existe es la fórmula del fracaso. Y la fórmula del fracaso es pensar que el Estado te va a dar lo que hoy tienes o lo que aspiras, haciendo nada, consiguiendo nada por ti mismo y generando cero valor añadido. Esa es la fórmula del fracaso absoluto. Sí, la meritocracia existe. Sí, los que te intentan vender que no existe son los mismos que intentan que seas un cliente rehén del Estado y seas dependiente. Y sí, los mismos que te dicen que abraces el fracaso, lo que te están diciendo a la vez es que lo que vas a tener en tu vida simplemente va a ser las migajas de lo que te permita un sistema autocrático tener. Por lo tanto, la meritocracia existe. Muchos de ellos son un ejemplo. No caigas en el error de pensar que cruzando los brazos, tumbándote y mirando al cielo y considerándote una víctima, vas a conseguir prosperidad, crecimiento y un bienestar social. No lo vas a conseguir. Te van a convertir en un esclavo. Ese es el problema. Que no te engañen.